Bendiciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico aquí en compañía del Señor, su palabra y por supuesto la comunión que Él hace posible a través de esta tecnología del streaming. Y bueno, un saludo especial, gracias por lo que han estado orando por nosotros. Estos días han sido cargaditos, hemos salido, hemos trabajado mucho y bueno, gracias a Dios estamos nuevamente aquí para continuar con nuestro estudio a los profetas menores, ¿sí? Agradecemos mucho sus oraciones, sus palabras de ánimo y los apoyos que generosamente también brindan a este ministerio para poder seguir adelante, hermanos. También podemos compartir esto en nuestras redes sociales, hay que compartir ahí en nuestros grupos de Facebook para poder seguir llegando a muchas personas con el mensaje de la palabra de Dios, esta vez en los profetas menores. Así que bienvenidos una vez más, pasemos la voz, estamos ya por comenzar la meditación al profeta Amós. Todavía estamos en la mitad del profeta Amós, hay mucho que rescatar, hay mucho que aprender todavía, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ir compartiendo. Gracias a los que ya se van sumando, que Dios me los bendiga grandemente, ¿sí? El día de hoy vamos a ver las 5 promesas en el profeta Amós. Estas 5 promesas tienen que ver con su futura restauración. Recuerda que estamos viendo, hermanos, cómo en este tiempo el reino de Dios, el pueblo de Israel, se había dividido en dos, ¿no? En el reino del sur con Judá y en el reino del norte con Israel. Amós es un profeta del reino del sur, o sea, de Judá, pero que es llamado a profetizar en el norte, al reino de Israel. Y bueno, vamos a ver una serie de profecías, de advertencias, no solo contra Israel, sino contra otras naciones, pero básicamente el énfasis es contra la nación de Israel, el reino del norte, las 10 tribus que estaban tan alejadas de una adoración correcta a Dios. Tenían todo, ¿no? Tenían a su rey, tenían el templo, tenían las liturgias, tenían las ordenanzas, pero no tenían el corazón dedicado a Dios. Y bueno, Dios les advierte porque no solamente quiere ejecutar un juicio, ¿no? y su justicia, sino también quiere brindar misericordia y gracia. Así que les va a dar tiempo. Amós profetiza más o menos 30 años antes de la caída del reino del norte. Y bueno, vamos a ver aquí también en esta oportunidad que Dios no solamente nos va a hablar de esta justicia, de este castigo que Él da a su pueblo, sino también de su misericordia porque les promete restauración, ¿sí? Bueno, hasta esta parte lo que hemos visto en nuestra, bueno, aquí nuestro análisis, nuestro bosquejo expositivo, hemos llegado hasta Amós capítulo 7 y capítulo 9 y estamos viendo ahí las 5 visiones, ¿no? La visión de las langostas, ¿sí? También la visión del fuego, luego también la visión de la plomada, ¿sí? O la plomada de albañil. También la visión del canasto de frutos y la visión del templo destruido. Todo esto son advertencias, todo esto son juicios, ¿sí? Todo esto nos habla a la vez, ¿no? De intercesión, de compasión, de fidelidad de parte de Dios a su pueblo. Y bueno, ya hemos analizado mucho de esto. Así que empezamos también el día de hoy con las 5 promesas que tienen que ver con la restauración a Israel. Y así hemos llegado también al último capítulo del profeta Amós. Y después vamos a estar meditando en otras cositas, otros detalles para hacer ahí más completo nuestro análisis, nuestra síntesis a este profeta. Y luego pasaríamos ya al siguiente profeta, así que no se lo vaya a perder y no dejemos de compartir esto en nuestros grupos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra pizarrita electrónica para poder hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a sacar esto por un momento. Recuerda que todo esto va a quedar ahí archivado. Dios quiera que en un momento dado les podamos compartir, ¿sí? Muy bien. Y ahora ya hemos visto esto de las visiones. Vamos a ver número 5. ¿Sí? Las 5 promesas. 5 visiones. Así como hay 5 visiones de juicio, hay también 5 promesas de restauración. Mira, Amós es un profeta o un libro preciosísimo porque ya está muy bien elaborado, muy bien bosquejado por sí mismo y nos está dando ahí bastante
recurso, herramienta para poder enseñar en nuestro ministerio, ¿no? Ya sea en la enseñanza o la predicación, hay muchísimo, ¿no? Así que vamos a, ya dejamos el capítulo 7 8 y la primera parte del capítulo también 9. Así que vamos desde el capítulo 9 verso 11 hasta hasta el versículo 15. Muy bien, en nuestras Biblias, versículo 15. Ahí está. Capítulo 9 verso 11 hasta el versículo 15 para hablar de las 5 promesas, ¿sí? Muy bien. Primera promesa, vamos a ver acá. Primera promesa que Dios hace aquí a Israel. Lo vemos en el versículo 11, la primera parte, ¿ya? Vamos a ver. Yo levantaré, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Vamos a poner así, la casa de David, para que nos alcance aquí. Podríamos leerlo en el verso 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Muy bien. Ahí está la primera promesa. Esto tiene que ver con restauración. Y no nos olvidemos aquí de un pacto, ¿no? El pacto, en este caso, el pacto davídico, ¿ya? Dios está siendo fiel a sus pactos, ¿ya? Y eso es lo que hay que recordar, que algo que dirige la historia en el Antiguo Testamento o en el transcurso del hilo bíblico es siempre los pactos de Dios. El pacto tiene que ver con la promesa a Israel, pero también con una bendición que se extiende a todas las familias o naciones del mundo. El pacto que es el pacto base, digamos, de todo esto sería el pacto abrahámico. Antes de eso, el pacto adámico o el noéico es de carácter más universal y además tiene que ver con más que nada razones terrenales. Mientras que a partir de Abraham, el pacto abrahámico sí tenía que ver más que nada con una redención, un reino celestial que se iba a dar en la tierra con una descendencia que hereda bendición. Esto es para la descendencia de Abraham, ¿sí? Y a partir de la descendencia de Abraham, ese pueblo pueda iluminar al mundo entero y a través de la fe, pues Dios pueda reinar en todos, ¿no? Bueno, este pacto abrámico tenía tres promesas, ¿no? La descendencia, una descendencia, o sea, un linaje humano, luego también una tierra para heredar una tierra y tercero, bendición, bendición. Sumado a eso tenemos el pacto mosaico que se da en el Éxodo con Moisés, ¿no? Cuando entrega el Señor el decálogo y toda la ley al pueblo. Y tenemos ahí un pacto mosaico que no solamente le añadía bendición, sino también le sumaba maldición si acaso quebrantaran ese pacto. Si Dios se hubiese quedado con ese pacto mosaico, pues creo que Israel no tendría algo como para sostenerse en el tiempo, ¿no? Pero no, Dios prometió otro pacto, es el nuevo pacto que también hace con Israel, ¿sí? ¿Para qué? Para que así el Señor se asegure de cumplir precisamente el pacto abrahámico. Entonces el pacto mosaico quedaría abrogado para pasar al nuevo pacto, en donde ahora sí Dios les podría cumplir todas sus promesas a el pueblo de Israel, y a través de ese cumplimiento del reino a Israel, Dios podría bendecir también a todas las naciones del mundo. Más o menos es su plan escatológico, su programa para redimir a las personas del mundo y para establecer su reino aquí en la tierra. Muy bien, así que en todo eso también Dios interviene después del pacto mosaico con el pacto davídico. Y esto es una promesa a David que de su linaje, de su descendencia, de la dinastía de David, uno se iba a sentar en el trono de David para siempre. Entonces es Jesús quien cumple estos pactos. Jesús cumple, por ejemplo, el pacto abrámico porque es descendiente de Abraham, ¿no? Y a través de Jesús, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4, a través de Jesús pues el mundo recibe la bendición. Muy bien, ¿cómo? Por medio de la fe. Así de sencillo. Y el pacto mosaico también se cumple en Jesús. Recuerda que el pacto mosaico traía maldición. Y ese pacto mosaico, bueno, también se ha cumplido en Cristo Jesús. Pablo lo aclara en Gálatas 3:13 cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley
hecho por nosotros maldición. Así que toda la maldición de la ley recae sobre Cristo y Cristo ahí también establece el nuevo pacto. ¿Cómo lo hace? A través de su sangre, derrama su sangre del nuevo pacto y a través de eso, de la fe en Él, en su redención, las personas pueden hallar bendición también, ¿no? Riqueza espiritual. Muy bien. Bueno, y después de eso tenemos el pacto davídico. Bueno, Jesús vino de la tribu de Judá, de la dinastía o linaje de David, y ha prometido sentarse en su trono de gloria. Esto sucederá en la aparición de Jesús, ¿no? En lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Así que Israel no está desechado, todavía Dios le va a cumplir sus promesas y eso es gracias al sacrificio, a la obra de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Así que yo levantaré la casa de David y ahí el Señor se acuerda del pacto davídico. Ahora, interesante es que aquí se le hable de la casa de David cuando se está dirigiendo Dios a la nación del norte, que se había desligado de la casa de David. No querían saber nada con la dinastía de David, ¿no? 10 tribus se habían alejado y en el reino del sur quedó la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, que eran fieles a la casa de David. Pero qué interesante que esto se le mencione al pueblo del norte. Yo restauraré la casa de David, ¿no? Como diciéndole, ustedes han apostatado de mi plan, pero yo les haré volver, ¿no? Ahí vemos la gran misericordia de Dios, su fidelidad, sus pactos y sus promesas siempre han de cumplirse a pesar de la rebeldía y el corazón del ser humano, ¿sí? Muy bien. Bueno, después de esto vamos a ver lo siguiente, número 2. Recuerda que vamos a ver 5 promesas, ¿no? Segunda promesa. El Señor sigue en el mismo versículo, yo levantaré sus ruinas, ¿ya? Yo levantaré sus ruinas y los edificaré. Vamos a poner así, para que nos alcance acá. Y edificaré. Ahí está. Vamos a leer el verso completo, ¿ya? Un momento, vamos a leer el verso completo. Dice así el Señor, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y dice, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Así como hice antes, voy a volver a edificar, ¿sí?, el tabernáculo o la casa caída de David. Y ahí tenemos otra vez compasión, misericordia, gracia y también tenemos por supuesto fidelidad de parte de Dios, ¿no? Lo que vimos anteriormente también. Muy bien. Levantaré sus ruinas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aparte de ser un Dios compasivo y misericordioso, ¿no? Estamos viendo que es un Dios bondadoso, que se duele del pecado de sus hijos, quizás de su estado en la que se encuentran, en un estado triste, muy difícil, ¿no? Pero Dios se compadece. ¿Cómo podríamos resumir eso en una sola palabra para colocarlo aquí? Levantaré sus ruinas, lo edificaré como antes. Vamos a ver aquí. Eh, Vamos, fidelidad, ¿puede ser? Sí, ponemos otra vez. Ajá. Porque Dios se está acordando, o sea, no solamente está prometiendo hacerlo, sino que está acordando de lo anterior. Y en base a lo que ha dicho antes, Él va a hacer lo futuro. Entonces vemos ahí fidelidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a lo tercero. Lo tercero, ¿sí? Vamos a ver el versículo 13. En el verso 12 todavía encontramos algunas partes de la promesa segunda, cuando dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, ¿sí? Así que otra vez vemos la fidelidad para cumplir este reino que él había prometido. Tercera promesa está en el versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que dice en que él, en que el que hará alcanzará, no, el que hará será ahí, no, estoy leyendo mal. En que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Muy bien, vamos a resumirlo así.
los montes destilarán mosto. Muy bien. Eso lo vemos en el versículo 13. ¿Qué vemos aquí de parte de Dios? Pues vemos fruto, vemos bendición, si quieres ponerle. Dios está diciendo, los voy a hacer fructificar, los voy a bendecir, ¿no? Algo sucedió semejante a esto cuando entraron por primera vez a la tierra de Canaán, comenzaron a conquistar y comenzaron a establecerse y Dios pues les bendijo con sus cultivos, ¿no? Con sus tierras y ellos pudieron sembrar y cosechar buenos frutos y es el Dios de la bendición, el Dios que promete y cumple. En este caso dice, esta bendición, no solo la heredad, sino la bendición, también se las voy a restituir. ¿Sí? Estuvieron bajo la maldición del antiguo pacto, ¿sí? Fueron arrasados con la maldición generacional por no ser fiel al pacto mosaico, pero yo voy a restituir la bendición. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Así que podríamos poner ahí bendición. Los montes destilarán mosto, ¿no? Y es más, dice ahí, el pisador de las uvas al que lleve la simiente, los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, ¿no? Bendición, y él está dispuesto a hacer todo lo que fuere, ni los montes, ni los collados, ni nada podrán, hermanos, de alguna manera impedir que Dios derrame su bendición. Incluso hay promesas, vamos a verlo en otros profetas, en que los mismos desiertos van a reverdecer, los ríos secos van a otra vez a correr con agua viva y todo eso nos habla del poder de la restitución o restauración o bendición del Señor, ¿sí? Vamos a número 4. Vamos a poner aquí número 4. Ahí está. Y vamos a leer el verso 14, ¿ya? Verso 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Seguimos en el detalle de la bendición, pero también está añadiendo aquí lo siguiente, traeré del cautiverio a mi pueblo. En este caso, mi pueblo Israel. ¿Ya? Porque aunque ellos han apostatado, se han desligado de la casa de David, siguen siendo el pueblo de Dios. Siguen formando parte del plan de Dios. Dios no los ha desechado. ¿Sí? Pablo lo diría en Romanos 11, no ha desechado Dios a su pueblo, ¿no? Muy bien. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Traeré del cautiverio a mi pueblo. Vamos a ver acá. Por supuesto, aquí se combinan muchas cosas, ¿no? Fidelidad, bendición, todo esto. Podríamos añadir también libertad, verdadera libertad, ¿no? No como la libertad que ellos aparentemente tenían, porque estaban oprimidos todavía bajo el pecado, bajo la injusticia, ¿no? Y luego bajo otros pueblos, ¿sí? Pero aquí Dios promete una verdadera libertad. ¿Cuándo sucederá que Israel será libre de todos sus enemigos? Pues en el reino de Cristo, en el reino milenial, ¿no? Por fin será este pueblo realmente libre, en todo sentido, aún libre del pecado, ¿no? Muy bien, así que ahí vemos libertad. Y promesa número 5. Nunca más serán arrancados de su tierra. Vamos a ver verso 15, dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo, y ahí está el juramento de Dios, ¿no? Y el nunca más, cuando Dios dice nunca más, imagínate, ¿qué nos está trayendo Dios con esta promesa? Vamos a ponerlo acá. Número 5, nunca más. Nunca más serán arrancados. ¿Arrancados de qué? De su tierra, ¿no?
Si lo ponemos para resumir, que nos alcance aquí en la pizarrita, pero dice, nunca más serán arrancados de su tierra. Bien, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una promesa de protección, ¿no? Podríamos poner ahí seguridad. Dios habla de estabilidad, ¿no? Para su pueblo, así que vamos a ponerlo acá. Seguridad. Ahí está. Muy bien. Ahora estarán seguros para siempre. Hay otra promesa de que Dios hace a su pueblo que le dice: Jehová los pastoreará siempre. Todo esto, hermanos, tiene que ver con restauración, ¿ya? Vamos a, si queremos ponerlo en una sola palabra, digamos, ¿no? Vamos a poner aquí. Ay, perdón. Otra vez se nos movió. Ahí está. Muy bien, ahí está, ¿no? Así que vamos a ponerlo acá ya. Una sola palabra para definir todo esto. Lo ponemos acá. La restauración. Eh, la restauración, ponemos que viene de Dios. Muy bien. La restauración que viene de Dios. Ahora es importante añadir que ellos no solamente están pasando o van a pasar algún tipo de sufrimiento, calamidad, porque algún pueblo los oprime, sino que están sufriendo por el mismo castigo de Dios, ¿sí? Porque ellos sabían en el pacto mosaico, sabían el costo de abandonar el pacto, de no cumplir las leyes y sus ordenanzas, ¿no? Entonces están sufriendo por sus propias consecuencias, ¿no? Por sus propios delitos, por sus propias transgresiones. Y la restauración de Dios viene a pesar de eso. Por eso está involucrado también su fidelidad y su gracia. A pesar de que su pueblo pues le fue infiel, no quiso cumplir su pacto, vemos esa gran fidelidad de Dios en restaurarles, en no exterminarles, ¿no? En cumplir sus promesas. Las promesas de Dios aquí son inquebrantables. Aquí las promesas de Dios, vemos, son incondicionales. Eso es lo que Pablo justamente dijo en Romanos 11, cuando habló de porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahí no se refería a los dones del Espíritu Santo, se refería a estas bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo Israel. Su llamamiento y sus dones, que significa dádivas o regalos, son irrevocables. Todos los pactos, las promesas que Dios le ha hecho, se van a cumplir sí o sí. Así que vemos a la restauración que viene de Dios, es una restauración completa, es una restauración segura. Una vez que Dios restaure plenamente a su pueblo, nunca más caerá, nunca más será destruido y, como él dice, nunca más serán arrancados de su tierra. Hoy en día el pueblo judío está esparcido por todo el mundo, ¿sí? No tiene herencia. Es más, los que habitan ahorita en esta ciudad aparente de Jerusalén, en Tel Aviv o en esta tierra que aparentemente es una nación, no, en realidad no es todavía la nación de Israel, no la posee, no están libres, todavía Israel no ha sido edificada ni restaurada, pero hay un futuro para ellos. Y sabemos que se va a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Así que lo que hemos visto de Dios en el pasado nos da seguridad de sus promesas y bendiciones a futuro. Y de esto, por supuesto, aprendemos nosotros. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Es más, tenemos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, con promesas superiores, diría el escritor de Hebreos. Hermanos, tenemos que confiar en este Dios, más que en la obra, es confiar en quién es Él. Y sabiendo quién y cómo es Él, es que confiamos en lo que Él hará, ¿sí? Entonces, mantengámonos con confianza, firme, seguro, con esperanza, a pesar de cualquier situación, incluso de nosotros mismos, ¿no? A pesar de nosotros mismos. Sigamos confiando en la fidelidad y en las promesas del Señor. Muy bien. Así que hasta aquí hemos visto las 5 promesas que encontramos en el profeta Amós, promesas de restauración, promesas de bendición que nos hablan, por supuesto, de los perfectos atributos de Dios. Estamos conociendo, les recuerdo lo que hemos visto antes,
hay cositas que podemos aprender de Dios, ¿no? Por ejemplo, su carácter, su obra y su voluntad. Así que te dejo ese ejercicio para que, leyendo todos estos pasajes, Amós 9, del 11 al 15, tú vayas escribiendo el carácter de Dios, cómo es Él, ¿sí? Una lista de todo lo que encuentras de Dios, cómo es Él. Luego, obra de Dios, ¿qué hace Él? Una lista de todo lo que encuentras aquí en este pasaje de lo que Dios hace. Y finalmente, su voluntad. ¿Qué quiere Dios? Escribe ahí las cosas que tú encuentras aquí que Dios quiere para su pueblo o para las personas del mundo, ¿sí? Que Dios me los bendiga. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos en este precioso tiempo de estudio bíblico, ¿sí? Saludo a Janet, a Rosa, a Zuleima también, a Mayela. También saludamos a Noora, amén. También saludamos a Alejandra, a Celia, a Gladys, a Irma, a Santiago. Dios me los bendiga grandemente. No se olvide de compartir este estudio en sus grupos para seguir extendiendo la bendición, ¿sí? Muy bien, amados hermanos, entonces nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Continuamos con este estudio precioso de los profetas menores, ¿sí? Bendiciones.